Monterrey. Cristian, ¿cómo nos ha costado, verdad, colocar jugadores en la Liga MX? ¿Cómo nos ha costado? Y yo sé que para la Liga MX volver a ver para Costa Rica, pues no es de todo así una garantía de que pueda tener grandes jugadores o pueda hacer alguna apuesta, porque ellos van más allá. Ellos van ya no solo a Sudamérica, sino que ahora apuestan también al mercado europeo. De Tigres se acaba de traer otro francés y ya tiene a Guiñac y todo lo demás, pero ¿cómo nos ha costado colocar jugadores en el fútbol mexicano? Yo creo y siento que nosotros, como siempre, tenemos calidad y tenemos buenos jugadores, y ahora que hablamos de los futbolistas jóvenes, que algunos están en la MLS, creo que perfectamente más de uno puede estar jugando en la Liga MX, pero el mercado se nos ha cerrado. El mercado se nos ha cerrado y creo que con la aparición de Joel Campbell, con estos movimientos y con todo lo que Joel está haciendo en el fútbol mexicano, cuidado y no pueda abrirle las puertas a varios jugadores costarricenses, ojalá en el futuro. Ojalá en el futuro. Así como lo hizo Reinaldo Parks, así como lo hizo Hernán Medford. ¿Quién más? Estuvo la bala, ¿verdad? También. Jafet Soto. Sí, pero con muy poca participación, ¿verdad? Lo de Ronald Gómez en el fútbol mexicano. Lo que pasa, Andrés, es que cuando hablamos del fútbol mexicano, y acá vamos a contarles que, por ejemplo, Joel Campbell ahora será el cuarto costarricense que va a jugar con el equipo de los Rayados del Monterrey. Lo que pasa es que los ticos en el fútbol mexicano, y eso es algo, Andrés, que yo coincido plenamente con vos, yo desearía poder ver más costarricenses en el fútbol mexicano de lo que en este momento tenemos, incluso de lo que hemos tenido durante los últimos años. Yo preferiría mil veces ver a futbolistas costarricenses en la Liga MX que verlos, por ejemplo, en la Liga de Dinamarca, en la Liga de Noruega, en la Liga de Suecia, o verlos en otras ligas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Liga MX, de la Liga Mexicana, estamos hablando primero de la mejor liga del continente americano. Yo creo que en esto podemos coincidir, o tal vez no, tal vez habrá algunos que pensarán que no, pero definitivamente la Liga MX, por lo menos a nuestro criterio, sentimos que es la mejor liga del continente americano, por encima incluso de la Liga Argentina o de la Liga brasileña. Es enorme lo que se vive en el fútbol mexicano, la estructura, la infraestructura, los salarios, las condiciones que hay en el fútbol mexicano son mucho mejores. Pero cuando hablamos del fútbol mexicano, Andrés, tenemos que dividirlo entre lo que fue una generación de oro, una etapa de oro que tuvo el futbolista de Costa Rica en el fútbol mexicano allá por la década de los 50, de los 60 principalmente, donde prácticamente todos los equipos mexicanos, todos tenían un jugador costarricense al menos en aquella oportunidad. Luego vino un divorcio muy largo que no entiendo por qué se dio en la década de los 70s, 80s, de que no teníamos jugadores ticos en la Liga Mexicana, y luego en los 90s, allá aparecen otra vez a florecer las contrataciones de los jugadores costarricenses en el fútbol mexicano. Por ejemplo, lo que ya vos hablabas, lo de Jafet Soto, que fue determinante. O sea, hablar de Jafet Soto en el fútbol mexicano, aunque a muchos no les guste, hablar de Jafet Soto en México es hablar de un tico muy respetado, muy, muy respetado. Lo de Hernán Medford, por ahí estuvo Rolando Fonseca, por ahí estuvo Roy Meyers, por ahí estuvo también Mauricio Wright, por ahí estuvo Ronald González, estuvo por allá Alexander Madrigal, Raymond Harris, fueron varios jugadores que estuvieron allá. Ya después vinieron Mauricio Solís, estuvo Ronald Gómez, Guimarães dirigió, Medford dirigió, pero en los últimos tiempos, Andrés, en México uno tiene que hablar de lo de Joel ahora, tiene que hablar de lo de Oscar Emilio Rojas, que Oscar Emilio Rojas es un jugador muy respetado en el fútbol mexicano. Tal vez aquí lo vimos muy poco, aquí lo vimos muy, muy, muy poquito a Oscar Emilio Rojas, pero Oscar Rojas es un jugador muy respetado en el fútbol mexicano, con una carrera muy interesante. Incluso en algún momento, no sé si recordás, Andrés, a Oscar Rojas lo llamaron de refuerzo para que jugara Copa Libertadores, estando él con otros equipos, cuando en el fútbol mexicano se podía dar esta situación. Entonces lo de Oscar Rojas muy, muy respetable también en el fútbol mexicano. Los otros ticos que han jugado con el cuadro del Monterrey,
No sé si te llegan estos nombres, Andrés, porque obviamente son de antaño, pero fueron muy buenos jugadores. Lo de José Antonio Toño Hot, que jugó con el equipo del Monterrey allá en la década de los 50, Enrique Lizano y Carlos Garita jugaron con el equipo del Monterrey. Lo que pasa, Andrés, es que reitero, nosotros tenemos dos historias con el fútbol mexicano, y fue aquella historia de los 50, de los 60, donde incluso usted se sienta a hablar, por ejemplo, con los periodistas más connotados de México, con aquellos que tienen una experiencia enorme y que ya peinan canas y que incluso son bastante mayores, por ejemplo, como el Perro Bermúdez o como José Ramón Fernández o como Raúl Orballanos. Usted habla con estos periodistas en México y ellos le van a reconocer la calidad de los jugadores costarricenses que tuvieron en aquel momento, por ejemplo, como Juan Soto, como Carlos Alvarado, el caso, por ejemplo, de Jaime Mesa, o obviamente, lo de Fello Mesa, ¿verdad?, que terminaron jugando en el fútbol mexicano en algún momento, Leonel Boza, que fue una tremenda figura del fútbol mexicano, el Cholo Murillo, ¿verdad?, que fueron jugadores que marcaron una época muy importante en México, pero que, bueno, obviamente hubo ese impasse, ¿verdad?, entre esas décadas. Lo de Jorge Palmareño Solís, que aquí lo estoy viendo también cuando tuvo su participación en el fútbol mexicano. Palmareño Solís, para muchos, uno de los mejores extranjeros laterales izquierdos que ha llegado al fútbol mexicano. En fin, hay muchos jugadores costarricenses que estuvieron en esa época, y qué bueno que ahora Joel pues esté abriendo puertas. Ojalá pueda ser esta condición, Andrés, de que se puedan abrir puertas para los jugadores costarricenses en México, porque reitero, a mí me encantaría ver más jugadores costarricenses en México, y de que hay posibilidad. O sea, yo creo que hay capacidad. Lo que no sé es si los empresarios costarricenses, me refiero a los que colocan jugadores en el exterior, tienen buenos contactos en México o no tienen buenos contactos en México, pero eso sería muy interesante de poder analizar, porque realmente ver ticos en el fútbol mexicano siempre es una sensación muy agradable que se pueda presentar. Sí, Cristian, y ya lo decíamos, hay figuras jóvenes y hay jugadores que pueden estar realmente en la Liga Mexicana, y esto podemos aprovecharlo. Reitero, el mercado mexicano tal vez para fijarse en el fútbol de Costa Rica, pues no sé cuánta garantía podrá ser, pero sí tenemos jugadores sumamente importantes, jugadores jóvenes. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que jugadores de San Carlos últimamente, de Limón, me acuerdo que de Carmelita, divisiones menores, que van y hacen una pasantía, que se quedan 1 mes, 2 meses, y después de eso, los jugadores se devuelven y Sí, no la pegan, ¿verdad? Andrés, vos sabes que esto depende mucho de los empresarios, ¿verdad? De los contactos que existen con los representantes a nivel internacional. Yo creo que sería interesante en algún momento poder conversar qué sé yo, con los empresarios de nuestro país, poder tener alguna nota con ellos para saber por qué hay tan poco recorrido de los futbolistas ticos hoy día en el fútbol mexicano. Si es que es una falta de contactos, si es que, por ejemplo, no calzan, que ellos lo digan perfectamente, ¿verdad? Si es que no calzan, o que, por ejemplo, es más fácil llevarlos, por ejemplo, a la MLS, donde hemos tenido una cantidad enorme de costarricenses, y vemos una cantidad de ticos en el fútbol de la MLS, es enorme, y cada vez crece más esa cantidad de costarricenses, pero verlos en México cuesta mucho. Yo no sé si tal vez hablar con don José Luis Rodríguez o con nuestro buen amigo don Juan Vicente Carvajal, o con otra gente que esté manejando jugadores, para saber por qué realmente los ticos le cuesta tanto llegar al fútbol mexicano y no tienen como una parada definida para poder estar en el balompié mexicano, porque reitero, Andrés, a mí me encantaría ver más costarricenses en el fútbol mexicano, o por ejemplo, como lo dice acá el amigo Luis Siles Briseño, que le mandamos un abrazo. Dice que muchas veces en México el tema del mercado es de investigación, y que la prensa mexicana lo ha hecho, porque dicen que los representantes han intentado también meter jugadores allá, pero que hay comisiones de por medio. Bueno, sí, eso es cierto,
también, ¿verdad? Si eso realmente es cierto de que existe ese tema de las comisiones, de lo que siempre se ha hablado en el fútbol mexicano, para poder colocar con mucha más facilidad a jugadores colombianos, paraguayos, ecuatorianos. Andrés, el fútbol mexicano está lleno de paraguayos Claro, y de ecuatorianos. Bueno, uh-huh. ¿por qué ellos están allá? Porque yo veo mucho jugador ecuatoriano que está en el fútbol mexicano y uno se dice, Andrés, y son mejores que los ticos. O algunos colombianos que están en el fútbol mexicano y usted dice, y son mejores realmente que los ticos. Ya cuando hablamos de otras latitudes, ¿verdad? Porque el fútbol mexicano puede pagar lo que le dé la gana. México se da el lujo, por ejemplo, de pagar a André Pierre Guignac, lo que cuesta André Pierre Guignac, que es un tremendo figurón, que por sí ya está grande, pero además se da el lujo de pagar a un jugador como estos, o se da el lujo de pagar, de quitarle en cualquier momento jugadores a River Plate, a Boca Juniors, se los quita al Internacional de Brasil, se los quita al Gremio, se los quita al Sao Paulo, se los quita al Flamengo, pero hay jugadores de un nivel medio que uno sabe que llegan muchas veces al fútbol mexicano por una cuestión de contacto, sino tanto de condición futbolística, porque cuando uno ya ve condición futbolística, uno se pregunta, ¿y el futbolista tico no tiene esa condición para estar en el fútbol mexicano? Pero vos no crees, Cristian, también de que el futbolista tico a veces se equivoca porque lo primero que tiene en la mente que es ir a Europa. Y ir a Europa ya vimos de que tampoco es garantía de que poder desarrollarte o realizar una carrera por mucho tiempo en territorio europeo. Los últimos ejemplos es jugadores que van a Europa, están un año, 6 meses y vienen para acá. Y así ha sido. Entonces, me parece que a veces el jugador tico, a veces el futbolista, pues claro, ir a Europa, ¿quién no desea ir a Europa? Pero a nivel futbolístico, pues es mejor en muchas ocasiones el fútbol mexicano e inclusive el fútbol de la MLS. La evolución del fútbol de la MLS y también del fútbol mexicano. ¿Cuántas veces no hemos dicho de la dinámica y del fútbol que desarrolla México? Creo que México perfectamente, y nosotros que vemos fútbol mexicano y que podemos consumirlo también, porque lo dan ESPN y Fox y todas las cadenas mexicanas y todo lo que consumimos, yo creo, cuidado y no, México es uno de los mejores países donde se juega fútbol en América. Es más, yo que sigo el fútbol argentino, hay mejor nivel en el fútbol mexicano que en el fútbol argentino. Hay mejor nivel en el fútbol mexicano que en el fútbol brasileño. Hay mejor nivel en el fútbol mexicano que a veces en los partidos de la MLS. Digo a veces porque la MLS también hay buenos partidos. Entonces yo creo que la prioridad también podría ser, ¿por qué no? Fútbol mexicano. Aquí muchas veces se dice, tal jugador, no sé, Adrián Alonso Martínez. Pues ojalá que Adrián Alonso Martínez lo contrate un buen club, que estamos hablando de un buen club. ¿Qué estamos hablando ahorita de un buen club? ¿Un fútbol qué? ¿De la segunda división de Bélgica o de Noruega o no sé? Un buen fútbol mexicano, e inclusive yo, cuando dicen Adrián Alonso Martínez en la MLS, ¿por qué no? ¿Por Sí, qué no? lo que pasa, Andrés, y aquí lo estoy conversando con algunos amigos, por ejemplo, un abrazo para mi querido Máster Douglas Murillo, un abrazo, Douglas, que aquí nos pone primero la situación del representante, ¿verdad? Lo de Joaquín Batica, que ha demostrado que tiene muy buenas conexiones a nivel internacional, que ha colocado, perdón, no solamente a Joel, sino que ha colocado también a otros jugadores importantes en su agenda, ¿verdad? En su perfil. Pero, porque por ejemplo, Andrés, lo de Manfred Ugalde, a mí me complace muchísimo lo de Manfred Ugalde, pero Manfred Ugalde usted ve la evolución que está teniendo, o sea, hay dos tipos de contratación. Cuando hay una contratación, por ejemplo, como la que se dio con Brian Ruiz, como la que se dio con Celso Borges en su momento, ¿vos te acordás toda la polémica que despertó en aquella oportunidad el hecho de que Celso Borges se fuera para Noruega? Cuando Celso Borges tenía potencial para irse a cualquier otra liga del mundo. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Celso? Que lo hizo bien. Se fue a Noruega, estuvo un periodo de tiempo bastante corto en Noruega y luego da el paso a una gran liga, ¿verdad? En este caso, como lo sucedió con el fútbol español. Lo de Brian Ruiz se va a Bélgica primero. Juega en Bélgica,
un par de temporadas y luego da el salto al fútbol holandés y luego ya tiene su gran salto a nivel internacional, en el caso de Brian Ruiz. Yo desearía que, por ejemplo, lo de Manfred Ugalde vaya sobre esa misma línea. Un jugador joven, un jugador bastante joven, que llega primero a la segunda división del fútbol de Bélgica, ya da el paso, en este caso al Twente, y esperemos que pueda ser la confirmación de una gran carrera para Manfred Ugalde. Pero hay otros casos en los que uno se detiene y uno dice, bueno, ¿y por qué no han logrado dar un paso más importante a nivel internacional? ¿Qué ha pasado? ¿Es una cuestión de representante? ¿Es una cuestión de nivel? ¿Es una cuestión de condiciones que no puedan tener? Porque, Andrés, aquí podríamos sacar una lista de unos cuantos jugadores que yo le digo que perfectamente podrían estar en mejores ligas de donde están metidos. Claro. Como hay otros que mi respeto para ciertos representantes porque los colocan cuando uno sabe que son jugadores absolutamente limitados, como todo en este mundo. Pero sí se extraña uno de que hay ciertos jugadores que uno podría potencializar o podría pensar que se podrían potencializar más en otras ligas del mundo y no exactamente donde están. Lo de Adrián Alonso Martínez, que se va para la MLS, bien. Si se va para la MLS, es una buena alternativa. Claro. ¿Por qué? Porque la MLS le puede dar un crecimiento importante para poderse meter en el fútbol internacional. Pero hay otros que yo me sigo sorprendiendo de por qué están en ciertas ligas teniendo mayor capacidad. O no sé si es un asunto, mire, también, Andrés, a nivel económico, a nivel de confort, a nivel de tranquilidad, les pagan muy bien, están tranquilos, juegan poco, no importa, pero tienen un recurso económico también muy importante, ¿no? Sí, correcto, Cristian, y eso es lo que tienen que aprovechar. A veces tienen que aprovechar eso. Yo creo que hay mucha movida también por parte de los representantes y demás. Por ejemplo, están jugando y están allá en territorio asiático. Bueno, le pasó a Marco Ureña y Elías Aguilar y Jonathan Moya, allá están. Pierden los focos de atención, probablemente. Perdemos todo, inclusive pensando en selección nacional, pero están allá y están jugando y son figuras. Marco Ureña ahorita es figura. Elías Aguilar es figura, Jonathan Moya está jugando. Entonces, pues sí, es la oportunidad de mercado que a veces también se le ponen a los jugadores, Cristian. Andrés,